¿Cómo está León? Vamos a decir bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Alguien lo cree? ¿Cómo está León? Ahora yo voy a decir UA y ustedes dicen fuego cada vez que yo diga UA. ¿Cómo están? UA, UA, UA. Dar un aplauso al Señor. Qué bendición. Me llamo Rodrigo Elías, ese es mi verdadero nombre. Así es como cuando pase el Señor lista, así me va a conocer. También mi apellido Abed, pero pues, no nos vamos a ir nuestro nombre no está escrito como en el Seguro Social. Nuestro nombre está escrito nuestro nombre. Y lo increíble es que podemos pensar que hay ¿cuántos? ¿Sabes cuál es el nombre más común en México de mujer? María. Y el segundo, el de hombre. Y puedes pensar que hay tantas Marías y tantos Josés y que el Señor sabe específicamente quién eres. Qué increíble, ¿no? ¿Y cuántas Marías van a pasar? María. Y van a haber miles de billones de Marías y tú vas a saber cuando el Señor esté llamando tu nombre. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Eso. Déjame decirte, mm, hace algunos años hice una película que yo no sabía que iba a representar tanto para mí. La película se llama Cicatrices. ¿Alguien de ustedes la vio? Levante su mano, bien arriba. Pues más de casi el 100% de las manos se levantaron. Esa película representaba para mí, en el momento en el que me llegó, pues algo que yo no quería hacer, algo que no me hubiera atrevido a hacer. Es decir, me daba vergüenza que me hayan llamado para hacer una película así. Yo me creía que yo era la última Coca-Cola del desierto. Creía que yo era el actor que México estaba esperando. Sentía que yo era el mejor, el más guapo. Bueno, eso sí. Eh, Pensaba que yo merecía otras cosas. Incluso hasta pensé y le dije a Dios, oye Dios, no me escuchaste bien. Yo te dije que yo quería ser actor del nuevo cine mexicano, no actor del nuevo cine cristiano. La película era una película cristiana, de culto cristiano, 100%. La leí por primera vez y cuando leí el guión no me gustó. Dije, ¿quién escribió esto tan mal escrito? La leí una segunda vez y me asustó porque me pareció que conocía la historia. Y para cuando la leí la tercera vez me di cuenta que no, que sí conocía la historia. Y era mi historia. ¿Y quién les había contado mi historia? Empecé a tener una paranoia que no sabes. Corrí a hablar a la productora Mónica Correa, que me mandó el guión, y le dije, quiero hablar con quien escribió esto. Ah, no, pues le escribió el director. Pues quiero verlo. Ah, sí, el lunes, no hoy. Yo dejé a Fox a un lado de hoy. Y llegué ese día, después de que lo leí por tercera ocasión, y estaba el director en su oficina. Leí el guión, lo puse una vez más enfrente de mí y dije, ¿quién les habrá contado? ¿Quién quiere perjudicarme? Alguien me quiere perjudicar, alguien quiere contar, alguien quiere descalificarme. Y llegué y le aventé el guión en el escritorio al director de la película Cicatrices, así. ¿Quién te contó? No te asustes, papá, esa actuación, ¿eh?
tranquilo. Aquí no, hay primeros auxilios. El hermano levantaba sus manos así al cielo y decía, no te conozco, no te conozco. Porque yo me pasé del lado de donde estaba en su pequeña oficina y yo lo empujé y buscaba cámaras y micrófonos. Mira, yo nunca fui adicto a nada, la verdad, te lo soy sincero, pero parecía que yo estaba drogado, parecía que yo estaba mal, ¿no? Y lo empujé y hazte para allá, hazte para allá. No te asustes. Esta es la historia de mi vida. ¿Quién te la contó? ¿Quién? Yo no te conozco, hermano, no te conozco, no te conozco. Repetía las tres cosas como Pompín Iglesias. No te conozco, no te conozco. Pero si es cierto lo que tú estás diciendo, Dios te trajo. Y yo dije en ese momento, esto solamente puede significar una cosa. Este director cristiano me va a decir, Dios te trajo, no tengo dinero para pagarte. Es chiste, es chiste, no es anécdota. Sin generalizar. Y en ese momento él empezó a decirme, la palabra de Dios es más cortante que un arma de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Y cuando él me empezó a decir esto, ¿ves que dicen que tu vida pasa frente a ti cuando te vas a morir? ¿Alguien lo ha escuchado? Y entonces, pues mi vida pasó enfrente de mí, tal cual. Entonces me puse a pensar, desde casi que así, si veías la pupila de mis ojos, te fuiste al momento de la concepción, de cuando me concibieron mis padres. Porque la primera cosa fue darme cuenta que había había algo en este mundo que iba a estar en contra de mí todo el tiempo y que todo el tiempo iba a tratar de aprovechar la menor circunstancia para destruirme. Estuve escondido de esa persona, de ese alguien, de ese algo, en el vientre de mi madre por 5 meses sin que mi madre supiera. Esto es, mi mamá no sabía que estaba embarazada hasta el 5.º mes de embarazo. En algún momento ella escuchó que un bebé lloraba en su vientre y dijo, esto está mal. Se despertó en medio de la noche y dice que despierta, se sentó y tocó su panza y se puso a escuchar a ver si realmente estaba escuchando eso, se lo estaba imaginando. Y dice que no, que ella sentía hasta la vibración del llanto en su vientre. Pasaron unos meses o algunas semanas y lo volvió a escuchar. Y fue con el exorcista. No es cierto. Pero fue con un sacerdote. Llegó con un sacerdote y le dijo al sacerdote, le dijo, oye, fíjate que he tenido estos sueños, no sé si son sueños, pero pues han sido muy reales. Y pues he sentido que llora un niño en mi vientre, un bebé, ¿no? Y el sacerdote le dijo, quédate tranquila, Dios está con él y Dios lo va a usar. Y mi mamá dijo, si yo no estoy embarazada, ¿de qué habla? Y dice, bueno, pues es lo que yo quiero decirle. Al día siguiente de que vio al sacerdote, le empezó a dar un dolor a mi mamá horrible. Se fue de urgencias al hospital pensando que tenía apendicitis. Y cuando llegó, descubrió que el doctor le dijo, señora, su apendicitis va a nacer en 4 meses. Y era yo que venía en camino. Pero verás, mi madre me concibió en pecado. Mi madre estaba separada de un hombre y se había enamorado de otro hombre que era mi papá biológico, y por mucho tiempo habían estado sufriendo pues esa circunstancia, ¿no? Mi papá también, mi papá biológico era más joven que mi mamá, y entonces al ser más joven que mi mamá también eso implicaba otra cosa más, otro problema, y por si fuera poco, él era un niño fresón de Veracruz, entonces el escándalo, ya te imaginarás. Mi vida tenía que ser telenovelera, a fuerza. Yo tenía que dedicarme a ser actor. Sí o sí, no te le escapas.
A mí me tocó esas veces en la Navidad, ya sabes, porque además siempre escogen la Navidad, no sé por qué, para decir las verdades más tremendas, ¿ya? En la Navidad mi mamá me dijo, tu hermano, hijo, tu hermano, hijo. ¿Qué pasó, mamá? Es que tu hermano. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Es que tu hermano no es tu hermano. ¿Cómo que no es mi hermano? No. Yo con los romeritos acá, bien ricos, ¿ya sabes? Bacalao. Mamá, dime qué le pasó a mi hermano. Ya, los romeritos ya te saben a lágrimas, ya sabes. Te sabe saladito, te sabe feo. Es tu medio hermano, güey. Ay, mamá, me asustaste, pensé que le había pasado algo. ¿Y cuál mitad es la que es mi hermano y cuál mitad no? El caso es que siempre escogen las Navidades para dar las peores noticias. Pero también qué bueno, ¿no? Porque esa es la noche de paz. Y entonces todo el mundo como que se la toma más tranquila, ¿cierto? Ya el trauma te dura el resto de la vida y luego vienes y lo predicas a León. Entonces, pero el caso es que sí, la mamá de mi papá biológico se hubiera enterado que su hijo había embarazado a la señora con la que ella no quería que estuviera, pues porque era una señora que ya tenía un hijo, pues ella la hubiera hecho abortar, porque ya lo había hecho otras veces, no solamente con él, sino con hermanos de él y hasta con hijas de él. Era una señora muy así, entonces, tráemela, yo se lo saco con un gancho, ya sabes, así. No, pues ya no se puede. Ya tiene 5 meses de embarazo, ya no se puede, se puede morir, ¿no? Y pues mira, ahí fue donde me di cuenta que en verdad Satanás es real, que no está chimuelo y que genuinamente está en contra de nosotros. Pero mira, para su gloria y para la honra de Jesucristo, nací y heme aquí. Si alguien le quiere dar un aplauso al Señor, déselo. El enemigo a mí no me dejó en paz. 3 años apenas después de eso. Bueno, tengo que decirte algo. Mi mamá mató a mi papá biológico y lo mató porque se enteró que 3 meses antes de que yo naciera, pues nació una niña en el departamento de enfrente y pues esa niña también era su hija. Entonces, mi mamá, en un ataque de ira, agarró y le dijo a mi papá, te vas de mi vida y para siempre. Para mí y para tus hijos estás muerto. Y hasta funeral le hizo. Y hasta acta de nacimiento, hasta acta de defunción le dieron y toda la cosa. No lo mató literalmente, pero lo mató metafóricamente y para con su familia. Así fue, tal cual. Se las gastaba fuerte mi madre, ¿verdad? Dura la señora Saide. Eh, obviamente 3 años después llega un momento en el que yo salgo del departamento, estamos en un segundo piso que es más o menos de esa altura y me resbalo y caigo por el cubo de las escaleras al vacío y caigo en el piso. Con 3 años mi cabeza se fractura en 12 partes y pues un globito de sangre ya me estaba llevando a la presencia de Jesús. Alcancé a ver las sandalias, yo creo que sí. Y la verdad de las cosas es que mientras eso pasaba, mientras yo estaba en este lugar en donde creo que estaba muriendo, de pronto me desperté en la zona de urgencias del hospital. Pasaron 3 meses para que yo pudiera pues, recuperarme, con ello una operación de más de 18 horas, con ello muchas cosas en donde los doctores le decían a mi mamá, señora, mire, si su hijo regresa del coma, pues es muy probable que quede sordo o ciego
o mudo o que no vaya a caminar bien, ya sabe, y si luego llegara a sobrevivir la operación para pegar las partes del cráneo que no han soldado, pues también es muy probable que pasen muchas cosas con él. Así es que, pues no le demos muchas esperanzas, ¿no? Mi mamá entonces volvió a ir a ponerse de rodillas en un acto genuino de buscar a Dios y le dijo a Dios, si va a quedar mal, llévatelo. No porque yo no quiera lidiar con ellos, sino porque yo me voy a morir antes que él y quién lo va a cuidar. Pero mira, también para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, heme aquí. Llegué caminando, te escucho, te veo y escucho tu aplauso que es para el Señor. Y era una vez más el enemigo atacando. Luego dije, ¿dónde está mi papá? Y mi mamá me dijo, tu papá se murió, tal cual. Y me entristecí porque pues, yo sabía que habían papás, pero yo no tenía uno. Y me dijo, pero cuando tú quieras hablar con él, voltea al cielo y habla con él. Y si es de noche, le pregunté, me dice, le digo, si es de noche, ¿no cierran? Me dice, no, no cierran. Si tú quieres, ves una estrella y a la más bonita también le hablas y ahí hablas con tu papá. Y créeme cuando te digo que yo de verdad no sentí la diferencia. Para mí un niño que tenía un papá ahí al lado de él y el papá que yo tenía con el que yo hablaba, no había diferencia. Nada más que en mi mente de niño, en mi imaginación de niño, quizá mi papá era un piloto aviador o mi papá era un astronauta, no sé, pero sé que estaba ahí, aunque yo no lo podía ver. Y sé que cuando yo hablaba con él, él me podía escuchar, porque todo lo que yo hablaba con él me respondía. Yo quería una bicicleta y la bicicleta estaba ahí. Yo quería una paleta cubierta de chocolate de la farmacia, iba, abría el refrigerador, me la sacaba, me la comía y ya, eso me la robaba, pero mi mamá luego venía y la pagaba. El caso es que toda la vida me manejé como un niño que tenía un papá, pero que estaba allá. Desafortunadamente, mi mamá me dio esa llave, pero al mismo tiempo ella tuvo que vivir una cosa terrible. Y tuvo que vivir haberse juntado, haberse hecho pareja de un hombre que, que la maltrataba y que tuviera una relación horrible y que se la boxeaba un día sí y el otro también. Y si era domingo y día festivo también. Eh, y la pasamos mal en el sentido en el que pues veíamos eso, ¿no? Vasos rotos, sangre, puertas rotas, gritos, groserías, todas esas cosas que invaden el hogar de un niño que genuinamente pues son diabólicas, no pueden venir de parte de Dios. Entonces una vez más, el enemigo había querido que yo no naciera, el enemigo agarró y me pegó un empujón para que me cayera, pero luego vino y se metió a mi casa con mi mamá. Y fue una relación horrible, ¿no? Mi hermano y yo, pues chiquitos, impotentes ante poder defender a mi mamá de un hombre, pues no sabíamos nada que hacer. Lo único que yo pude hacer era hablarle a mi papá y preguntarle, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no vienes y me ayudas? ¿Por qué no vienes y le ayudas? Mírale cómo le está pegando. Y de verdad que llegaba la policía, te lo digo delante de Dios. Llegaba la patrulla, ya se lo llevaba. Ya si mi mamá perdía, pues llegaba la ambulancia y pues ni modo. Mi hermano y yo nos volvimos en expertos catadores de sirena. Sabíamos si había ganado mi mamá, venía la patrulla. Y si llegaba la ambulancia, pues había perdido y ni modo. Nos tocaba ver el siguiente día, la siguiente pelea. Y eso duró por muchos años. Por eso te digo que cuando leí la película de Cicatrices, para mí tenía que ver con mi vida. Me había tocado ser el niño que se cayó y que me tocó también ver cómo se peleaba mi mamá con este señor y todas estas cosas tan terribles que pasaron. Pero ¿qué crees? Era para que yo hubiera quedado
mal y traumatizado el resto de mi vida. Pero el Señor tenía otro plan. El Señor tenía otro plan. Y el enemigo no pudo hacerme más que una pequeña cicatriz, el cual mi Señor sanó en el momento que hice la película Cicatrices. Sé que también ha sanado las cicatrices de muchos de ustedes con esa película. Levante la mano quien su vida haya sido bendecida por la película y hayan podido transformar su matrimonio por eso. Déjenla bien arriba, no tenga pena. El Señor lo conoce. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. No conforme con todo esto, el enemigo una vez más se presentó, pero esta vez se presentó con cara de amigo y me robaron de mi casa a los 11:30, más o menos, por personas que me conocían y personas que conocían a mi familia, y estuve en una circunstancia la cual todavía no he podido lograr aterrizar de una manera que vaya a ser de bendición para la iglesia y para la gente, para poder contar lo que viví en esos 5 años. Pero solamente puedo decirles que es algo que ningún niño de 11:30, 12 años, transicionando a la adolescencia, debiera de vivir. Pero me tocó vivir eso. Una cosa que el enemigo dijo, ahora sí, si de todas estas lo libró y lo guardó, pues de esta no lo va a poder librar y guardar. Y así fue. Pero años más tarde, gracias a Dios, pude volver a mi casa. Pude volver a mi casa y volverme a encontrar con mi papá. Y ahí es en donde una vez más le dije al enemigo, ¿viste? No pudiste con el Señor. Amén. Si le vas a dar un aplauso, dáselo a él. Déjame decirte algo. Si tú estás pensando ahora mismo, bueno, Rodrigo Abed vino a contarme las tragedias de su vida, no. Yo lo que quiero al contarte este testimonio y al decirte todo este testimonio es que comprendas esto. Es muy importante que sepas que el Señor va a regresar y va a regresar pronto. ¿Estás conmigo? Y es muy importante que tú seas capaz de tener un testimonio. Es muy importante que tú tengas un testimonio de por qué llegaste acá y por qué hoy estás ocupando un lugar aquí, por qué estás ocupando una silla hoy tú en este lugar. Es muy importante. Este tiempo no es cualquier tiempo. Este tiempo genuinamente es un tiempo que Dios tenía pensado en su corazón para que tú y yo estuviéramos juntos. Tú y yo no nos hemos visto en muchos años. Quizá en mis 50 años no te he visto y quizá en tus años tampoco me has visto a mí. Pero hoy el Señor ha decidido reunirnos porque el Señor hoy quiere darte una arma, te quiere equipar con algo muy valioso, y es que descubras cómo es tu testimonio, cómo vas a hacerte de tu testimonio y cómo tu testimonio se va a convertir en el arma más poderosa que tú tengas cuando el acusador te señale el día del juicio. ¿Estás conmigo? Dale un aplauso al Señor, porque de eso se trata. Te pido una disculpa porque traigo la gorra. Te pido disculpa, aquí estoy nada más. Me pongo la gorra no solamente por la pelona, sino por la luz que me da de frente, y tengo fotofobia, entonces no te podría ver de frente y ahora te medio veo. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Estás bendecido? Bueno, cuando regresé a casa, me esperaba algo, es todavía peor. Me esperaba el hecho de que toda la gente que yo conocí, con la que crecí, pues ya no estaba ahí. Muchos se habían ido,
otros siempre me junté con niños más grandes, otros ya se habían ido a la universidad, ya se habían ido del barrio, de la colonia, y ya sabían qué iban a hacer con su vida, o parecía que ya sabían qué iban a hacer con su vida, pero yo no. Yo no tenía, yo no tenía oficio ni beneficio, no tenía idea qué iba a ser de mi vida, no tenía idea para qué estaba en este mundo. Las cosas que me habían pasado no daban explicación a nada. De lo único que puedo decirte es que en ese tiempo me volví en el ligue más rápido del oeste, infalible, irresistible. Hola, todavía lo tengo. Los dones son irrevocables. Pero pues de eso, ¿qué? Uno no puede vivir de eso, y si vive de eso, pues está en pecado. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no lo veía como una opción. Volteé al cielo una vez más. Volteé a buscar a mi papá, que estaba en el cielo. Y le dije, mira, yo no sé si tú eres mi papá o eres el Dios de una religión. Yo no sé ya quién eres. Estoy muy confundido por todo lo que ha vivido, todo lo que he vivido, todo lo que me ha pasado. Pero algo sí sé, y es que tú caminaste conmigo de la mano. Toda mi infancia yo te conocí, toda mi infancia yo te hablé y tú fuiste un papá para mí. Así es que yo te pido que si estás ahí me escuches. Escúchame hoy otra vez. Y te pido que si puedes, me des un don, me des un talento, algo con lo cual yo pueda defenderme en esta vida, algo para que yo no me muera de hambre. Yo venía de estar en algo horrible y yo sentía que mi vida no valía nada, que yo no valía nada, todo era vergonzoso. Y le dije, dame un don, dame un talento, lo que sea. Y es como si él me hubiera dicho, pero no me dijo, es como si él me hubiera dicho, pues ¿qué quieres? Yo le dije, me acordé, y le dije, tú pusiste en mí el anhelo de ser actor antes de que yo viera algún actor. Yo le decía a toda la gente que yo iba a ser actor cuando fuera grande, sin saber que era ser un actor. Dame un don, dame un talento para ser actor. Ábreme puertas para que yo pueda pasar por ellas y ser un actor. Ayúdame. Bueno, a cambio yo le voy a contar a la gente y voy a escribir cosas para que la gente sepa que tú eres un padre y que eres un padre que estás ahí, que no eres un amigo imaginario, que no eres una fábula, sino que eres una persona que estás ahí. Y de ese momento que yo hice esa oración, a que yo tenía a Salma Hayek aquí y a Angélica Rivera acá, no pienses mal, no es lo que me imaginas, sino que ya eran mis compañeras del Star System. No pasaron ni 2 años. Tú estás a una oración de distancia del plan que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien lo recibe? ¿Alguien lo quiere, digo yo? ¿Alguien dijo amén? Dale un aplauso al Señor. Déjame decirte esto. En segunda de Pedro hay una cita que me encanta. Segunda de Pedro 1:16. Dice la palabra, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira que yo veo la majestad de Dios al saber que me permitió nacer, sabiendo que la abuela era capaz de abortar las veces que fueran necesarias. Mira que yo he visto la majestad del Señor.
que a pesar de haberme fracturado el cráneo en 12 partes a los 3 años, que es imposible sobrevivir una fractura de ese tamaño sin una consecuencia, sin tener ningún problema de nada. Veo la majestad de mi Señor ahí también. ¿Alguien lo cree? Sobreviví la relación de mi mamá más terrible que pudo haber existido. Y estoy aquí y veo su majestad. ¿Estás conmigo? Cada cosa ha sido un milagro. Volver a mi casa, haber podido regresar a mi casa para hacer esa oración, es otro milagro. Es la majestad del Señor. ¿Estás conmigo? Y nada de lo que te he contado, nada de lo que te he dicho, siquiera te lo he aderezado con sal y pimienta. Te lo he dicho tal como es. Piensa eso. Piensa que lo que te acabo de contar no te lo está contando un actor, te lo está contando un hermano en la fe que le ha vivido todo esto. Piensa eso. Yo sé que en algún momento tú necesitas entender que el único que puede transformar tu dolor en testimonio es Jesucristo. El único que puede revisar esas áreas de tu dolor, de tu pasado, de tu vida que te dan vergüenza, de tu vida que te sientes mal, de los dolores que te ha causado tu familia, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. De lo que has vivido y de lo que has sufrido, yo solamente puedo decirte que todo eso es el material que Dios va a usar para que tú tengas un testimonio. Quien no tiene a Jesucristo no tiene un testimonio. Quien no tiene a Jesús tiene un pasado doloroso que no puede olvidar. Porque el poder que tiene Jesús y el poder redentivo de la cruz es algo que no existe en ninguna otra religión, que no existe en ningún otro concepto humano. El hecho de que nosotros tengamos en el sacrificio de Dios, dándonos a su unigénito amado, para que nosotros podamos tener libertad y perdón en su sangre, solamente lo puede hacer Dios. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros tenemos que ser testigos presenciales de la gloria de Jesús. Yo conocía a Dios, yo no conocía a Jesús. Yo conocía a Dios y tenía la sensación y la noción de que Dios estaba presente, Dios Padre, Dios mi Padre, Dios el creador de todas las cosas, estaba ahí. Pero yo nunca lo escuché. Yo nunca tuve una voz de Él que me hablara. Ni aun cuando te dijo que pensé, bueno, ¿qué quieres hacer? Ni siquiera ahí. Es como que intuitivamente fue eso. Y déjame decirte rápidamente por qué decía yo que iba a ser actor. Cuando me fracturé, fui al cine por primera vez. Y tenía 3 años y vi una película que era de gaviotas volando. No había actores ni animación. Se trataba de eso y era una película musical en donde el tema principal decía: amado Padre, soñamos y soñamos lo que podemos soñar. Esto lo decía en inglés. Y yo al final de la película terminé llorando sin saber por qué, inconsolablemente. Mi mamá, yo todavía tenía la cabeza rapada y tenía pues las suturas que me cruzaban de la frente a la parte de atrás, que a veces me las rascaba y me salía sangre. Mi mamá me traducía la película y la gente en el cine decía shh, shh. Y ya cuando me veían decían: ay, cuidado, ahí está Frankenstein. Y al final mi mamá secaba mis lágrimas con sus manos y me decía: ya pasó, mi pequeño artista, ya pasó. Yo no entendía nada, ¿viste?
Pero lo único que puedo decirte es que años más tarde, años mucho más tarde, casi más de 25 años más tarde, casi 30 años más tarde, en ese mismo cine, en el cine Diana, que estaba a 2 cuadras de la casa, en ese mismo cine, en esa misma butaca en donde yo lloré sin saber por qué, ahí se estaba estrenando esta película Cicatrices. En ese mismo cine. Gloria. Dale un aplauso al Señor. El Señor se encargó de regresarme a ese momento, a ese lugar. Y yo no lo supe hasta que conocí a Jesús. Esto que yo te estoy diciendo ahora, yo no me había dado cuenta, sino hasta que conocí a Jesús. Y yo a Jesús lo conocí. Nadie vino y me presentó a Jesús. A mí nadie me invitó a una iglesia. A mí nadie me invitó a una congregación. ¿Alguno de ustedes los invitaron hoy? ¿Vienen hoy por primera vez? Levante su mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Por primera vez, deje su mano bien arriba en lo que volteo para acá. Acá, ¿quién más? ¿Quién más? Deje su mano arriba, no la baje, no la baje. Su mano arriba, su mano arriba, su mano arriba, acá. ¿Ok? Déjenla bien arriba, porfis. Bienvenidos, les damos un aplauso. Les damos un aplauso a todos ustedes que vienen por primera vez. Mire, mis amigos de la iglesia católica que viene por primera vez aquí, ¿hay alguno? Siempre hay un cachirú. Levante su mano, hombre. ¿Lo vinieron hoy? Bienvenido, hermano, un abrazo. Ahí está, un aplauso también a él, otro hermano allá. Muy bien, son 2. Bienvenidos. Bienvenidos. Resulta que a mí nadie me compartió de Jesús, sino que cuando terminó la película, cuando terminó la filmación de Cicatrices, el director y su esposa me regalaron esta Biblia, esta misma Biblia, esta, físicamente, con mi nombre grabado en letras doradas, y las páginas brillaban como si fuera de oro. ¿Y te acuerdas que me dijo Paco del Toro que Dios me había llevado con un propósito? Yo dije, bueno, pues me pagó tan poquito que fui y la llevé al Monte de Piedad para ver cuánto me daban por ella. Y no me dieron nada. Y de puro coraje la leí. Y al leerla de pasta a pasta, me encontré con Jesucristo. Y hoy puedo decirte que lo que yo he ganado por eso, la eternidad no me va a alcanzar para darle gracias a Dios que me haya hecho llegar esta Biblia. Porque verás, el iPhone es un aparato arcaico. Esto es de los cavernícolas. Esto es tecnología de punta. Yo con esta Biblia tuve Zooms con Juan, con Pedro y con Pablo. Yo me echaba aquí unas llamadas con Jesús increíbles. Me he hecho todavía. No requiere baterías, no requiere que lo conecte. Si se rompe, si se cae, no se rompe. No le tengo que poner la funda más bonita. Miren, entre más peloteada, más afilada la espada. Amén. Pero verás que es cierto que el Verbo se hizo carne y que que Jesús es Dios hecho carne. ¿Lo crees? Es cierto, porque yo todo este tiempo, yo crecí con la idea de mi papá en el cielo, pero no fue hasta que leí las páginas de la Biblia y me encontré con Jesús que pude empezarlo a escuchar. Esos pensamientos y esas conversaciones que yo tenía con Dios eran solamente mías. No había una respuesta. Pero ahora yo pensaba y tenía esas conversaciones con Dios
y ahora la palabra me contestaba. ¿Entiendes lo que te quiero decir? En verdad la palabra es viva y eficaz. En verdad lo es. Es algo que no podemos inventarnos, es algo que no puedo actuar, es algo que no puedo explicar. Está viva y nos habla a cada uno de nosotros al momento que lo necesitamos y en la circunstancia en la que nos encontramos. ¿Es cierto? ¿Alguien lo cree o no? Una vez dicho todo esto, quiero decirte que el cine Diana no es solamente cualquier cine y en la butaca donde Dios me sentó, sino que me sentó en esa misma butaca, en ese mismo lugar a donde mi mamá recogía mis lágrimas, sino que también fue un 6 de septiembre. ¿Y qué de especial tiene 6 de septiembre? Las leyendas nacemos en septiembre. El que la cachó, la cachó. El 6 de septiembre, el mismo día de mi cumpleaños, el Señor estaba presentándole al mundo mi historia. Mi historia. La historia de Cicatrices. Una película que si fuera mi biografía, si yo me hubiera sentado a escribir mi biografía, no hubiera podido escribirla mejor que lo que estaba Cicatrices. No puedo decirte que yo de niño viví eso, pero luego me crecí, fui un adulto que creció para vivir una circunstancia igual. No con mi esposa, pero con una relación anterior. Y que el Señor, a pesar de que el Señor me había dado todas las puertas abiertas y que el Señor me había abierto puertas de par en par, en decir que yo a los 28 años era joven, era rico, era famoso. ¿Sabes? Tenía todo lo que este mundo puede darte, todo. Encima de todo era guapo. Todo al mismo tiempo. Y nada había sanado mi alma. Seguía con el dolor, con el miedo, con la inseguridad. Era un hombre hiperviolento por lo mismo, por cómo sentí, cómo transgredieron a mi casa, a mi hogar, a mi fractura. Yo me volví un hombre súper hiperviolento. Estaba siempre a la defensiva. De verdad que nadie, ni el más malo de los malos, podría quererse encontrar conmigo en un mal día para mí. Era una persona que mi tamaño, mi juventud, mi fuerza, mi rapidez, mi agilidad, mi guapura otra vez. No, no es cierto. Yo era horrible y nada de eso se me había quitado. Era peor, todo se había alimentado más. Ahora era el mismo niño asustado, pero con dinero, con fama, juventud. O sea, era peor todavía. Verás, solamente Cristo pudo transformar mi vida de esa forma. Solamente cuando Él llegó a mí es cuando yo pude en verdad sentir la libertad que trajo entregarle mi vida a Jesús. Ahora era alguien que después de Cicatrices ya nunca nada fue igual, ¿sabes? Después de Cicatrices ya no volví a tener esos contratos. Me volví como un actor ay, es que ese actor como que hace películas así como cristianas. Me volví como un actor cristiano. Y entonces, pues para la gente que no es cristiana, pues no le gustaba llevarme en sus producciones. De haberme querido siempre llevar en sus producciones, ya nada. De yo tener así alteros de proyectos que me ofrecían, a no tener ni un solo proyecto y estar esperando solamente lo que Dios tuviera para mí. El proyecto que Dios quisiera que yo hiciera o el trabajo que Dios me quisiera proveer. ¿Estás conmigo? ¿Te has sentido en la misma circunstancia? Y el haber tomado esta decisión
de haberlo recibido y de haberlo entregado mi vida, me llevó a hacer una serie que se llamó El Señor de los Cielos. Yo sé que tú no la viste, ¿verdad que no? Yo hice El Señor de los Cielos y ahí hice al presidente César Silva de la Garza. Pero luego, años más tarde, déjame decirte algo, por El Señor de los Cielos, yo dije, qué bien, voy a hacer esta telenovela y ya con eso vamos a recuperar un poco todo lo que hemos ido perdiendo, ¿no? En economía y en otras cosas. Déjame decirte que El Señor de los Cielos me pagó en una semana lo mismo que si hubiera hecho toda la telenovela. El Señor estaba proveyendo, estaba siendo responsable. Y años más tarde, una vez más, en un nuevo proyecto muy serio, muy importante, cuando era Netflix algo que todo el mundo quería ver y que era importante, hoy ya es una cosa horrible todo lo que hacen ahí, me toca hacer El Chapo. Yo sé que tampoco la viste, pero en El Chapo me toca hacer a Amado Carrillo, alias El Señor de los Cielos. ¿Verdad que sí la viste? Pero hoy vengo aquí delante de ti, frente a ti, en representación del único y verdadero Señor de los cielos, que es Jesucristo de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores. Y esto no lo puedo inventar yo, ¿sabes? Es algo que yo no te puedo inventar, es algo que si yo quisiera escribirlo no me sale. Es una vez más Dios diciéndome, tú crees que tú estás haciendo esto para mí, pero no es así. Soy yo obrando en tu vida. No importa lo que tú quieras hacer para el Señor, está bien. Si hay algo que tú quieras hacer para el Señor, Él es el que te da el querer como el hacer. ¿Lo crees? Así es que hoy yo quiero decirte cómo vamos de tiempo. No tuve reloj. ¿Cómo cuánto vamos? Cabina. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde está? Ok. ¿Eso es lo que nos queda? ¿Me has estado enseñando esa cartel? No. Hazte otro que diga aplausos. Hazte otro que diga amén. Hazte otro que diga aleluya. Entonces, eso sería bueno, ¿no? Que se levante alguien de la iglesia y dice aleluya y todos digan aleluya. Aleluya. Este testimonio que te cuento es el arma con la que Dios me ha equipado para que yo no pueda negar lo que Él ha hecho en mi vida, para que yo no pueda decirle a nadie que yo conozca que no es verdad Jesús, sino que Jesús está vivo y que es real y que quiere presentarse a tu vida. ¿Lo crees? Mira, primera de Pedro 3:15 dice esto: sino santificar a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante cualquiera que les demande razón de la esperanza y de la fe que hay en ustedes. Verás, para mí es así. Este testimonio que yo cuento hoy no es el testimonio que contaba hace 12 años. Y no es porque no fuera el mismo testimonio, es que no lo conocía. Verás, tú ahorita mismo, yo quiero que en los meses que vengan por delante, tú compartas tu testimonio a la gente que conozcas en el trabajo, en tu casa, en tu cuadra, en donde quiera que vayas, compárteles la razón de tu fe y de tu esperanza. Porque en la medida en la que tú lo cuentes, el Señor te va a permitir ir más profundo y te va a ir revelando cosas que tú decías, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? Era Jesús el que estaba ahí conmigo. Cuando Paco del Toro empezó a decirme,
no me pegues, no me pegues. No es cierto. Cuando Paco del Toro empezó a predicarme y que mi vida pasó delante de mí, yo me fui para atrás. Me fui así, no como cuando, sí, dale, algo despacito, algo suave, suavecito. Quien la cachó, la cachó. Cuando yo contaba mi testimonio al principio, no era así. La primera vez que fui a compartir mi testimonio de por qué recibí a Jesús, por qué me convertí al cristianismo, llegué a una iglesia en la Ciudad de México y pues yo no sabía que era compartir mi testimonio. Yo pensé que era como Alcohólicos Anónimos. Y entonces veía que había un púlpito y llegué y dije: hola, me llamo Rodrigo. Todos son borrachotes, ya lo sé. Apláudele al Señor. Y así yo pensaba que eso era, pues, yo decía y no podía ni hablar, ¿no? Decía, no, pues es que hice la película y me regalaron una Biblia y leí la Biblia. Entonces mi vida ya cambió y ahora no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer, pero sí, está bien bonito, está bien padre. Jesús está, ¿no? Y los pastores volteaban a ver así con cara de, ya bájalo, sácalo, ¿no? Yo les decía a veces a la gente, le digo, yo no soy cristiano, yo no soy cristiano, les decía en mi testimonio, yo no soy cristiano así como ustedes. Yo soy cristiano porque yo sigo a Cristo. Yo les decía, soy cristiano porque he decidido confiarle mi vida y seguir los pasos a Jesús. ¿Tú eres cristiano o eres cristiano de iglesia? ¿Tienes un testimonio o tienes una religión? Porque es muy importante que sepas que tu testimonio se va a nutrir de la palabra de Dios, que tu testimonio se va a nutrir de las cosas buenas que tiene el cristianismo, pero que eso no suple tu relación personal con Jesús. Conozco mucha gente que va a la iglesia todos los domingos, conozco mucha gente que va a misa los domingos, pero que no tienen a Jesús en su corazón. Tienes que entender que tú vienes aquí a pulirte, aquí vienes a equiparte, aquí vienes a armarte. Este domingo vienes a que te equipen, a que te armen, porque la verdadera iglesia comienza cuando salimos de aquí, cuando tenemos que enfrentarnos con el que se nos cruza en el tráfico, cuando nos enfrentamos a una injusticia de un jefe, cuando nos enfrentamos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que no son de Dios, y que nosotros somos los únicos representantes y embajadores de Cristo en medio de esas circunstancias. La semana pasada prediqué en Guadalajara y al llegar a la iglesia me fui en un Uber. La anfitriona cerraron porque había un maratón o había algo así. Ella no pudo pasar por mí, entonces yo me tuve que ir en un Uber. Llegando en el Uber, ya íbamos en el Uber de repente se peleó con otro en el coche que también era Uber, y era como una guerra de Ubers, y yo venía como frijolito en sartén caliente atrás, brincando así, y se venían y se les cerraban. Yo no le decía, ay, rayos, serpientes y escaleras, y todo le echaban, ¿no? Y el otro le contestaba peor, ¿no? Y entonces llegamos justo a la puerta del templo, de la congregación, y me bajé. El otro ya se bajó, ya estaba así, todo grandote, pegándole en el vidrio. El chavo que me estaba manejando, pues era un chavito, ya era un señor. Le pegaba en el vidrio, y ya sabes, ¿no? Así, ¿qué traes? ¿Qué traes? No te asustes, esa actuación, y de pronto lo único que yo pude decir es: Señor,
Una vez más el enemigo quiere hacer que yo llegue tarde a mi trabajo. Repréndelo, Señor. Quedas reprendido, Satanás. Todo esto en mi espíritu. Y de inmediato, hey, tranquilo, no te pelees, no pasa nada. No pasó nada, mira. Hay un malentendido, por favor, entiendan que no es necesario. La vida es muy preciada. ¿Qué vas a ganar haciéndole daño o él haciéndote daño a ti? No van a ganar ninguno de los dos, van a perder los dos. Hey, tranquilos, quédense con la paz de Dios, miren. Y cambió la atmósfera. Terminaron saludándose, pidiéndose disculpas. Todo esto a la puerta de la iglesia. Esto es por el testimonio que Jesús ha puesto en mí. El testimonio que Jesús ha puesto en ti. Porque antes yo era el que se bajaba y yo era el que agarraba y me los agarraba de pelotas callejeras. Me los llevaba pateando hasta donde pudiera. Pero el Señor ya transformó mi vida. Cristo vive y transforma vidas. Esto es muy importante decírtelo. Y con esto ya puede pasar toda la banda. Si quieres, si va a pasar toda la banda, que pase. Si no va a pasar toda la banda, no pase toda la banda. Y nos vamos contigo nomás. ¿Sí? ¿Sí van a ver? Mira, Apocalipsis 12:11 me reveló algo muy importante. Me reveló algo muy importante porque yo estoy muy preocupado por el conflicto en Israel. Muy preocupado tanto por los palestinos como por los israelitas. Entendiendo que ellos quieren ver sangre. Ellos quieren ver derramada la sangre. Los palestinos entraron a derramar sangre a Israel, agarraron a la gente, se la llevaron. Los israelíes en respuesta están derramando sangre. Pero la única sangre que tuvo que ser derramada y ya fue derramada es la sangre del Cordero. Es la sangre de Jesucristo, que reúne en Él todas las cosas. La cruz tiene dos brazos extendidos y es para abrazar a unos y a otros y ponerlos en medio de Él. Israel y Palestina van a pelear siempre porque no han podido reconocer al único Rey de Reyes y al único Señor de Señores, que es Jesucristo. Es por eso que no pueden encontrar al príncipe de paz. Es por eso que no pueden encontrar la paz que necesitan hasta que no reconozcan a Jesucristo. ¿Estás conmigo? El Señor puso la solución al conflicto hace más de 2000 años. Pero tú y yo no hemos estado haciendo nuestro trabajo. Tú y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es presentarle nuestro testimonio a todo León. ¿Estás conmigo? Y a todo México. Y que de todo México se propague hasta Israel y Palestina. ¿Estás conmigo? Tú eres la pieza más importante para que ese conflicto se termine. Porque en la medida en la que ellos vean lo que Dios ha estado haciendo contigo a través de su Hijo Jesucristo y a través de su sangre, es que ellos van a entender que esa es la respuesta y esa es la solución. ¿Estás conmigo? Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es Juan describiendo lo que estaba viendo, lo que Jesús le estaba mostrando, lo que Jesús le estaba demostrando en medio de ese encarcelamiento en Patmos. Él podía ver que estaba el acusador señalándonos en el día del juicio y decía: tú, Rodrigo, tú hijo de no sé quién y de no sé cuál otra, tú que hiciste esto y esto y esto de niño, y tú que hiciste esto y esto de adolescente, y lo que hiciste cuando creciste, y aún estando en Cristo pecaste.
y señalándote una y otra vez. Y la pelea en el juicio va a ser porque te vayas al infierno. ¿Entiendes? El acusador va a estar ahí señalándote cada pequeña falla, cada pecado que hayas cometido. Ahí va a estar él. Pero entonces Jesús le va a decir: hey, tranquilo, a este yo lo pagué por precio de mi sangre, y este me recibió en su corazón, y este yo vivo en él y él está en mí. ¿Estás conmigo? Pero mira lo importante que es decirle a Satanás: hey, Satanás, escúchame bien. Escúchame bien. Tienes que soltar mi vida, la de mi familia, mis finanzas, mi carrera, mi salud. Tienes que soltar todo, Satanás, porque yo ya he sido salvo por la sangre del Cordero y por este testimonio que le he contado a todo el mundo. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que me voy a morir, que un día voy a morir. Todos vamos a morir. ¿Qué importa? ¿De qué me vale la vida si para mí el vivir es Cristo y la muerte ya es ganancia? Amén. Que ya no soy famoso, ni hablar, hombre. Que ya no soy rico. ¿Qué pasa? Ya no soy tan joven, ni hablar. Guapo siempre seré, pero todo lo tomo por basura para seguir al supremo llamamiento que es servir a mi Señor Jesucristo.